Mira, la sesión de sala fue muy importante porque permitió visualizar y dio la oportunidad al ministro de entregar una visión amplia, nacional y de futuro en torno a los graves problemas de la vivienda, con un eje político que se podrá denominar el estallido social de la vivienda o como fuere, pero hay un impacto en las tomas progresivas que en mi opinión se van a seguir realizando en todo Chile y que van a ir aumentando los campamentos y por tanto la exigencia de una política más permanente. Entonces, tenemos experiencia recogida, tenemos Chile Barrio, tenemos Quiero mi barrio, tenemos el plan de mejoramiento de barrio, PMB, que se desarrollaron durante los gobiernos de la concertación, particularmente durante el gobierno del presidente Lago y parte también del presidente Frey. Esos programas tuvieron continuidad, duraron más de 10, 12 años, no sé, ahí están los técnicos, Rolando, cuánto duró el programa, los programas permanentes del ministerio e institucionales. Es decir, no fueron programas asignados al gobierno que ejercía la moneda en ese periodo. Entonces, la pregunta, Rolando, es decir, estos programas, la proyección a futuro, la característica institucional, es un programa, pero fíjate, no sé, será la pandemia, pero yo conocía en mi región quién era el jefe de Chile Barrio, quién era el jefe de PMB, en el ministerio y también en mi región. Y además, como podíamos ir a terreno, conocíamos también la familia en terreno y sabíamos exactamente qué se estaba ejecutando, cuánto tenían que esperar los campamentos para que pudieran ser incluidos. Tenemos un factor político. Este gobierno tiene 8 meses hasta las nuevas elecciones. Por tanto, 11 Alejandro, 11 Alejandro, le está quinando 3 meses. No, pero sí, mira, sí, después de que está elegido el presidente, hay un fenómeno que ya lo he vivido en muchos gobiernos. Hay incluso aseguran que ahora hay un... Está ya cortando el mandato, es demasiado. Ya, pero así es la política. Entonces, como el Ministerio de Vivienda, uno de los ministerios en donde hay políticas permanentes, y eso es importante porque la gente no le pregunta a nadie de qué partido es, la gente quiere casas de calidad y de la forma más expedita posible porque lo está pasando muy mal. Entonces, la pregunta, estos programas que son diseñados 100 más 100 y lo que nos has planteado en materia de política de adquisición de terrenos, deben tener continuidad. Y nosotros debemos garantizar de que la musculatura institucional de dichos programas puedan permanecer para que haya un traslape y no borrón y cuenta nueva. A mí me preocupó mucho cuando llegó la ministra Hood, sacó todos los decretos de licitación del Transantiago en marzo, cuando asumió el presidente Piñera, los retiró de Contraloría y recién ahora, en los últimos 6 meses, se está discutiendo la licitación de esos del Transantiago. O sea, pasaron más de 3 años en donde hubo un proceso de ajuste y ya las postrimerías del gobierno comienzan a licitarse. Mi preocupación, se ha reemplazado, o más bien se ha instalado la política de la glosa 12. Yo le he manifestado personalmente al subsecretario y al ministro de que esa glosa dejaba fuera comunas como Coronel y hubo un proceso de selección donde se iba a aplicar. Y ese es un tema que debiera ser parte de un debate más amplio para saber los criterios con los cuales se ha aplicado. En segundo lugar, está claro que el DS-19 y el DS-49 requieren revisión porque no alcanza para la adquisición de terrenos y claramente con esa plata no alcanza para construir una vivienda de calidad. Y 42 metros cuadrados no son parte de una vivienda digna. Entonces, una segunda pregunta. El proceso de definición de subsidios, tanto en monto de recursos como también en tipo de vivienda. O sea,
todos los especialistas nos han señalado, y lo dijo el Colegio de Arquitectos, lo dijeron de todos modos, que el actual promedio de metraje no solamente es insuficiente, sino que no va de la mano con el impacto que debiéramos recoger con la experiencia de la pandemia. Yo los invito a leer la tesis de grado de Arturo Alessandri Palma, que lo hizo en las viviendas, en la habitabilidad de las viviendas y los metros cuadrados, producto de pandemias, de la peste, que habían azotado a Chile. Creo que esta pandemia nos va a señalar, aquí la tengo, habitación para obreros se llama, no sé si la puedo. Habitación para obreros. Memoria para optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas. La verdad es que uno lee a Arturo Alessandri Palma, dice: la cuestión de las viviendas cómodas, higiénicas y baratas para el hombre que consagra su existencia entera al trabajo y al trabajo activo de los músculos es cuestión de mayor importancia que la que vulgarmente atribuimos a este asunto. Dice además: las epidemias tienen un origen natural, esto es impresionante, y su causa primaria está en ciertos seres microscópicos que la ciencia denomina microbios. Pues bien, estos pequeños seres tan perjudiciales en sus efectos nacen y se desarrollan en la humedad, en las materias pútridas, en los hacinamientos de la población, lo cual sucede en casi todos los países del mundo por lo que respecta al actual estado de habitaciones de los obreros. Termino con esto. Generalmente las casas de obreros carecen del aire necesario, elemento indispensable para la vida, y esto tiene su origen en la falta de ventilación o en el gran número de personas que habitan en cada pieza, en razón de mucha gente que necesita morada y la falta y carestía de estas. Esto, Arturo Alessandri Palma, 1892, tesis para optar al grado de licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Jurídicas. Entonces, creo que el COVID va a provocar, ya como lo anunciaba Alessandri Palma, no hace un siglo, sino que hace 2 siglos atrás. Un siglo. Más de 100 años, por cierto. Entonces, el tipo de vivienda, ¿cuál va a ser el metraje y el área destinada a las habitaciones, producto de que la gente ya lleva un año cuarentenado en pandemia? Y creo que la reflexión arquitectónica respecto de cómo vamos a tener que vivir va a necesitar de manera absolutamente fuerte esta consideración. Y señalo, la glosa 12, vuelvo a la glosa 12 y la compra de terrenos. Está el subsecretario de Binacional, Álvaro Pillado, que además de la región del Biobío, ha desarrollado gran parte de su carrera política, muy activa, por cierto, siempre. Los terrenos de las Fuerzas Armadas. En Talcahuano, la Armada es propietaria y utiliza para su usufructo de las 93, de los 93 kilómetros cuadrados, el 50%. Este debate lo hemos tenido con varios ministros de defensa, lo hemos tenido con todos los comandantes en jefe de la segunda base naval de Talcahuano. En Talcahuano hay un cariño extraordinario por la Marina. Talcahuano y la Marina un solo corazón, pero ocupan la mitad de todo el territorio. Y en Talcahuano no hay espacio para viviendas. Lo mismo con el ejército en mi región del Biobío y en todo Chile. Entonces yo aprovecho esta oportunidad de tener a los 2 subsecretarios, que son los que hacen la pega de terreno, y los que están a cargo de los números, de decirles de que es imprescindible e ineludible de que el ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y todas las entidades públicas pongan a disposición del Ministerio de la Vivienda los terrenos fiscales que se les han asignado y que en caso alguno puedan venderlo para usufructo económico institucional, como lamentablemente ha ocurrido con muchos terrenos y han existido muchos conflictos al respecto. Por tanto,
Ya lo ha señalado el presidente de la comisión, vamos a invitar al ministro de Defensa y a los encargados de las respectivas ramas para que nos digan, porque el departamento social de cada uno de las ramas de las Fuerzas Armadas, la venta de estos terrenos iba en relación a fortalecer algo que es muy adecuado y absolutamente pertinente, que es el financiamiento de la política social al interior de estas instituciones. Sin embargo, son terrenos públicos que les fueron asignados en algún momento, y en especial durante la dictadura, todas las ramas adquirieron grandes extensiones de terreno, y como el caso de mi región, se han trasladado, y en muchos lugares se han trasladado, y los regimientos que antes estaban en una ubicación han debido salir por diversos motivos de presión urbana, de logística propia de las Fuerzas Armadas, y esos terrenos están hoy día en propiedad de las Fuerzas Armadas, y toda lógica indica, y no una lógica de izquierda, sino una lógica social, de desarrollo, en los temas que hemos consensuado en un proyecto de acuerdo que incluye acuerdo nacional para la vivienda. Es ineludible que los terrenos de bienes nacionales, de todos los organismos fiscales, y en especial de las Fuerzas Armadas, estén a disposición prioritaria de este objetivo. Eso, y me gustaría que el señor subsecretario de Bienes Nacionales, que nos hemos tenido la posibilidad de conversar, nos pudiera adelantar un criterio, y el subsecretario de Vivienda, en torno a los instrumentos como la glosa 12 y otros que están siendo utilizados hoy y que aparecen muy atractivos, pero también excluyentes de algún modo respecto a la demanda. Muchos de estos temas nos da para bastante, pero voy mencionando uno por uno, ¿cierto? El senador Navarro mencionaba, y muy bien, con gran visión, esto de que los programas, los proyectos tienen que tener continuidad. Yo creo que no hay que olvidar que estas temáticas tienen inercias muy grandes. Es decir, si es que alguien por ABC, alguien dijera, vamos a cortar todo esto y vamos a hacer todo de nuevo, vamos a refundar todo lo que se hace, tendría una afectación muy grande. Un tema histórico, que nos conocemos muy bien esta cartera, ¿no? Los programas Quiero mi barrio, como lo mencionaba bien el senador Navarro, es un programa que nace el año 2006 y se le ha dado todas las continuidades. El DC-19, me gusta siempre resaltar las cosas que se han hecho en esta cartera y no necesariamente del gobierno actual. Y también se le ha dado continuidad por lo mismo, y agradecemos el tono y la preocupación y la visión, y lo quiero centrar a los temas de suelo. ¿Cómo hacemos para que la gestión y política de suelo tenga también una trascendencia a lo largo del tiempo? Y después lo quiero conectar con también las muy buenas preguntas del senador Latorre. Cuando están las incertidumbres de los instrumentos, cuando no hay continuidad, el volver a partir de cero, la verdad es que se pierde demasiado tiempo hasta que se vuelven a repensar las cosas. Entonces, por eso que lo anclamos, el 100+100 lo hemos hablado con el ministro, nos interesa sobremanera que también tenga la continuidad. Para eso los ejes, presupuestos, los acuerdos, el desarrollo territorial, pero sobre todo los temas de suelo que hablamos hoy día, nos interesa muchísimo que pueda seguir. Insisto, ya lo voy a conectar con lo que planteaba el senador Latorre después, y por eso que agradezco mucho esa visión, ¿no? de cómo hacemos que haya continuidad con estos temas que ya están y que hay bastante acuerdo también. Yo creo que ha sido muy transversal políticamente, ¿no? De que el Estado necesitaba tener un rol mucho más activo en los temas de planificaciones territoriales y gestiones de suelo para las familias, sobre todo de ingresos más bajos. Si esto se puede seguir perfeccionando a lo largo de la historia, ni hablar, siempre bienvenidos, pero creo que ya hay un consenso de muchos actores. El senador Navarro también hablaba que nos da para mucho esa discusión y que es bien interesante respecto a las calidades de las viviendas, ¿no? Los metrajes, calidades. Todos lo sabemos, ¿cierto? La vivienda que se construye en los últimos años, aquí de nuevo quiero ser muy transversal, por favor, no estoy hablando exclusivamente de este gobierno turno, pero en los últimos años tiene un estándar absolutamente distinto de lo que se construía en la década de los 90, en cuanto a terminaciones, ya me voy a referir a los metrajes, incluso los temas térmicos, cosas que no se observan, las mejoras antisísmicas, las mecánicas de suelo, todas estas son normas nuevas que vinieron después del 27F. Los emplazamientos, los entornos, las áreas verdes, la verdad que ha mejorado mucho. Me anclo ahora en los metrajes, que lo mencionaba muy bien el senador Navarro. Ya desde varios años atrás, cuando son departamentos construidos desde el Estado con vivienda de interés social, no pueden ser menos a 55 metros cuadrados. Eso es bien importante ponerlo a la mesa. Y cuando es vivienda aislada, casa,
Si bien el mínimo es entre 42 a 45, pero los lotes en promedio no son menores a 100 metros cuadrados en promedio, de modo que todas las familias tienen la capacidad de expandirse rápidamente. No quiero defender esto a rajatabla porque yo le agradezco mucho estas discusiones. Yo sé que probablemente si son los metrajes correspondientes, pero sí resaltar que, como ustedes lo mencionaron, el coronavirus dejó muy de manifiesto, pero una vez que una familia de Arica Magallanes pasa a ser beneficiaria de algún programa del MIMBU, en la mayoría de los casos resuelve al menos los temas de hacinamiento. Casos muy específicos que todavía ocurren, núcleos muy grandes, no se resuelve, pero la mayoría de todos los casos sí se resuelve y mejora mucho lo que es la calidad de vida. Revisiones de metraje siempre abiertos, obviamente, para que lo tengamos a la mesa, pero creo que era bueno también ponerlo en ese contexto que ha ido mejorando mucho la vivienda a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que lo que nos queda a todos muy transversal es lo que le llamamos la capacidad de la producción del hábitat. Y ahora sí, perdón, dos cosas más del senador Navarro, porque hay varios temas que lo quiero conectar con lo que plantea muy bien el senador Latorre. Respecto, senador Navarro, a la glosa 12, lo hemos conversado, obviamente, nosotros, y tengamos una conversa luego, ¿le parece? Para que qué cosa podemos flexibilizar, no es ese, ya nos conocemos todos, insisto, así como agradecemos de sobremanera el apoyo que se nos ha dado, el tono que se nos ha dado, lo mínimo como cartera también es ante cada petición, y espero que así lo hayan percibido ustedes, tanto territorial o como tema de política pública, nos interesa sobremanera recibir cada una de sus inquietudes y resolvámosla. Senador Navarro, conversemos, ¿le parece? La próxima semana, a más tardar, tema de la glosa 12, yo sé que usted ha planteado con él, eso lo vamos a conversar sin duda. También salió el tema que lo mencionaba tanto el senador Navarro, como el senador Sandoval, respecto a los terrenos de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos tenido varios vínculos, temas en Iquique con FACH, temas acá en Santiago en la FACH, también con Ejército, pero obviamente también, obviamente y hemos tenido muy buena recepción de parte de ellos. Yo creo que esto hay que seguir perfeccionándolo, seguir mejorándolo, y tengo entendido que también van a necesitar también ministro subsecretario de las carteras. Ahora lo conecto también con lo que plantea el senador Latorre, con el senador Navarro respecto, voy a hablar pocos segundos en realidad por temas de tiempo, de cosas bien técnicas, pero es muy esencial de lo que estamos conversando hoy día, muy esencial. El MIMBU, promedio, nosotros construimos, senador Latorre, y agradezco mucho la pregunta, cerca de 55.000 viviendas al año, más o menos, eso es lo que el promedio que construye la cartera en distintos programas. Si uno analiza el déficit habitacional de Chile entre los censos, entre el 2002 al 2017, se logró bajar más o menos un 25% del déficit en 15 años. Pero cuando lo que nos ha pasado en el último tiempo, ¿cierto?, con el flujo migratorio de vulnerabilidad, con un choque enorme, ¿cierto?, con los temas de desempleo, nos damos cuenta que y mira de dónde viene el subsecretario de Vivienda actual, es absolutamente insuficiente la producción del hábitat hoy día en nuestro país con el problema que tenemos. Yo creo que es muy necesario aceptarlo y ponerlo a la mesa, y por eso que les pedimos tanto apoyo. Se requiere mucho más volumen, lo hemos conversado, ¿cierto? Se requiere aumentar con una fuerza enorme la producción del hábitat en nuestro país a través de muchos programas. Ya volveré si quieren algo del suelo y lo voy a conectar. Pero el ritmo que estamos, que si bien uno puede decir, mira, son 55.000, que es enorme, y ustedes lo saben, y se generan proyectos. Ahora mismo, mientras hablamos, me entregaron una foto de Valdía, de una entrega de vivienda, permanentemente hay, pero a este ritmo es absolutamente insuficiente como sociedad que resolvamos a mediano, ni siquiera a corto plazo, a mediano plazo, un problema tan urgente puesto por ustedes. Por eso es tan necesario aumentar con mucha fuerza la producción del hábitat de nuestro país. Como cartera, nuevamente, estamos muy agradecidos con el apoyo que nos dieron en el Congreso con el suplemento del año pasado. ¿Se acuerdan? A través del programa de lo que es asociado al plan de reconstrucción o recuperación económica. Pero lo que nosotros mismos somos los primeros interesados en decir que ojalá ese esfuerzo no sea solo ante la excepcionalidad de lo que está ocurriendo, sino que ojalá sea la nueva vara de la producción del hábitat de nuestra cartera para la próxima década. Y esto aquí quiere ser absolutamente transversal. Gobiernos que sean, cuales sean, los que sean, el MIMBU necesita subir la vara de la producción del hábitat. Hay mejores estándares, hay mejores localizaciones, pero a este volumen el problema es absolutamente enorme para lo que es la cartera.